¿sí? Sobre lo que sucedió el fin de semana. Bueno, como ustedes, bueno, no sé si saben, pero la modalidad tiene una historia en relación a las otras facultades y a las otras instancias dentro de la universidad. La modalidad en línea con sus tres carreras es una modalidad medianamente nueva, debe tener alrededor de 6 años, ¿sí? Y en su trayectoria, anteriormente las evaluaciones sumativas se hacían más o menos como los cuestionarios que ustedes realizan en las unidades. Sin embargo, la base de preguntas que se trabajaba anteriormente era una base bastante amplia y que compilaba, en el caso de la evaluación sumativa uno, las dos primeras unidades. Y en el caso de la evaluación sumativa 2 compilaba las 4 unidades, es decir, el contenido de todo el semestre. Sin embargo, esta vez, después de algunas evaluaciones y algunas observaciones que se han tenido, incluso el semestre anterior, me parece que empezó a realizarse esta actividad de los cuestionarios dentro de las actividades sincrónicas. Antes no se lo hacía de esta manera, pero también se conocieron algunos procedimientos antiéticos en la utilización de estos cuestionarios, sobre todo porque algunos estudiantes lograban capturar bueno, extraían las preguntas de los cuestionarios y luego las vendían o las compartían con los compañeros que rendían las evaluaciones en otros horarios. Entonces, bueno, ustedes tengan en cuenta que la idea de la modalidad también, así como las diferentes facultades y sus modalidades presenciales, es que ustedes tengan un conocimiento más amplio sobre la carrera. Y en ese sentido, se tomaron decisiones para este semestre, como la actividad que ustedes tuvieron el fin de semana en la evaluación sumativa uno. Y recuerden que también este fue un primer ejercicio para que se puedan preparar para la evaluación sumativa 2, ¿sí? A propósito, de esto, y antes de poder recoger sus comentarios, me gustaría mencionarles que ustedes tienen semana a semana diferentes actividades de las diferentes asignaturas que deben ir solventando para al final, a partir de todo el trabajo que ustedes han hecho durante el semestre y por supuesto también de los contenidos que revisamos en clase, puedan realizar de la mejor manera la evaluación sumativa 2. ¿Sí? Algunos comentarios generales, ahora sí, respecto de la sumativa 1. Se evidenciaron varias cosas. De manera general, la jornada fue bastante exitosa, teniendo en cuenta que fuimos tutores y, digamos, calificadores de varios semestres, los docentes, ¿sí? En el caso de ustedes, me parece, no recuerdo que el profe Galito fue el que realizó o con el que realizaron ustedes la presentación, ¿sí? Sin embargo, este ejercicio también es que, digamos, para que ustedes pudieran comprender y expresar su conocimiento. La modalidad puede tener diferentes observaciones, esta modalidad pechacucha de exponer en 20 segundos y ahí unas observaciones. Por ejemplo, en mi caso de algunos estudiantes, yo podía ver que como las intervenciones eran muy pequeñitas, se memorizaron el texto que tenían que presentar en los 20 segundos, porque es un tiempo bastante corto. En otros casos, algunos estudiantes leían textos, ¿sí? Que es algo que también se evidencia, por ejemplo, en la tarea número 3, si no estoy mal, en el caso de ustedes, en el que ustedes hicieron una entrevista a un periodista, recuerden. Y allí, y bueno, en las diferentes actividades de video se evidencia que muchos y muchas de ustedes leen. Y no es una crítica como tal, porque en realidad en el periodismo tenemos que estar alertas con todos los detalles, ¿sí? Incluso en el periodismo ustedes sabrán que en los medios de comunicación se utilizan teleprompters, ¿sí? Sin embargo, no se utilizan con el fin de poder leer el texto, sino a partir de los textos de ayuda, también reflexionar y desarrollar las ideas más allá de la lectura, ¿sí? La idea es que ustedes puedan, o más bien este ejercicio fue para que ustedes puedan también de manera crítica, dinámica y fluida desarrollar el conocimiento que hemos visto durante estas dos primeras unidades. En ese contexto, y para no aburrirlos más, quiero que ustedes también me cuenten una experiencia o la experiencia que tuvieron cada uno de ustedes. Sé también que muchos y muchas no pudieron participar, pero vamos con los comentarios, críticas, observaciones positivas, si ustedes quieren también.
respecto de la evaluación sumativa 1, por favor. Les escucho, abrimos un espacio para conversar, ¿de acuerdo? Un ratito antes de poder iniciar la clase. Cuéntenme un poquito, por favor, cómo les fue, qué les pareció, qué experiencias tuvieron. Anímense, chicos, anímense. Vamos, Génesis. Ya, a ver, bueno, al menos en lo personal, algo que tuve bastante en común con un par de grupos, sí nos pudimos organizar bien, pero con otros fue muy difícil por el tema de horarios que tiene cada uno. Entonces creo que eso también complicó las cosas. También hubo, bueno, en 1 o 2 casos en donde los compañeros no respondieron hasta el final de los días, o sea, hasta los últimos días. Pero dejando de lado eso, la verdad sí me pareció bastante interesante, ya que nos permitió también como intercambiar ideas, hacer algo diferente, y quizás eso de exponer en 20 segundos fue también un reto para nosotros, ¿no? Porque quizás no siempre estamos limitados a exponer o a decir una información en tiempos tan cortos. Ya. Muchas gracias, Génesis. Al final vamos a hacer algunas reflexiones y algún análisis de las ideas que ustedes van brindando. Ya yo voy tomando nota. Continuamos. Merlín, por favor. Buenas noches con todos, con usted, licenciada. Sí, la forma de exponer fue muy dinámica. Nos hace reaccionar y reflexionar rápido, pero el problema que tuvimos es, como dice la compañera, que en unos grupos sí nos supimos organizar, en otros se ve evidentemente que no hubo organización. También un poco de desinterés por algunos compañeros acerca del tema, porque tampoco no sabíamos cómo era la autoevaluación que nos iba a hacer el tutor, las preguntas, que todas fueron críticas. Lógicamente, y hubieron muchas que no supieron porque nunca estuvieron conectadas en las reuniones y no se enteraron muy bien del tema. En otro punto que puedo analizar es que realmente esta forma de exponer a todos nos ayuda mucho más para tener una memoria crítica y analizar las preguntas que nos hacían. Claro, eran sobre el tema, pero muchas veces no sabíamos, no entendíamos en el tema que estábamos tratando. No nos dábamos cuenta que es el mismo tema que nosotros estábamos exponiendo. En ese es mi aspecto, pero sí fue chévere, sí me gustó, nos hizo la memoria súper rápido, sacarla de una u otra manera. Ok, Merlín, muchas gracias por tu comentario. Continuamos, por favor, con Paula. Buenas noches, licenciada, compañero. Bueno, como tal, a mí me pareció bastante interesante esta sumativa. Sí, es complicado el tema por los tiempos de los trabajos, sin embargo, esto me pareció bastante dinámica. Lo voy a recalcar, lo de los 20 segundos por diapositiva, porque siento que eso nos hizo decir cosas concretas al momento y ya, que siga la siguiente persona y luego otra vez y mantenernos activos en la exposición, en la presentación. Me pareció bastante dinámico y también las preguntas sobre referente al tema después a cada uno también me pareció bastante interesante el poder responder en base a lo que nosotros aprendimos, nuestros criterios. Esto, no sé, a mí me gustó en parte de esta parte de la sumativa, sin embargo, entiendo completamente a la compañera Merlin, porque hubo a veces esos inconvenientes donde no se podía organizar bien con los grupos, pero pues considero que para la primera vez estuvo bastante bien. Listo, Paula, muchas gracias también por tu comentario. Continuamos con Oscar, por favor. Yo me voy hacia otro lugar de la reflexión, porque ya las compañeras que me antecedieron lo dijeron todo. O sea, sí, ya es sabido que no hubo organización en unos casos, otros casos no se podían reunir por los trabajos, pero no quiero ahondar más en eso, sino en el sentido de las preguntas. Para mí me incentivó a estudiar así la próxima vez, pero reflexivamente, porque no eran preguntas mecánicas. O sea, esta modalidad no es suficiente con estudiar los textos así en repetición, como se lo hace tradicionalmente, sino nos preguntaban cosas que más eran reflexivas.
y entonces cada uno tenía que, con los conocimientos que tenía, ahondar en cosas que no necesariamente están en los compilados. O sea, y esa parte me pareció más interesante, ya que la presentación pechacucha y todo aquello teníamos que hacerlo como sintetizando, pero a mí me gustó la parte de las preguntas porque nos hacía reflexionar. Y si uno leía así mecánicamente solo de los compilados o de lo que nos dan en clases, no podíamos responder esas preguntas. Entonces, eso me gustó más de la evaluación sumativa 1. Ujú. Listo, Oscar. Muy importante comentario también. Muchas gracias. Ya no veo manitos levantadas. No sé qué opiniones tuvieron los otros estudiantes. Me gustaría sí preguntarles, porque créanme que... ¿Qué piensas tú, Dayana? ¿Me dis, por favor? Para mí me pareció una, una actividad muy interesante porque, como dijeron los compañeros, pues sí estaba como se ve algo imposible de ver, de decir algo en 20 segundos, pero pues sí se logró y fue a eso pues interesante. Muchas gracias, Dayana. ¿Alguien más que quiere mencionar? Créanme que no los quiero obligar, pero es importante que puedan también expresar sus experiencias. Si tuvieron inconformidades, por supuesto que también pueden decirlo. Dylan, vamos contigo, por favor. A ver, pues primero trabajar con los compañeros que me tocó a mí en cada grupo de las 6 materias, pues, o sea, fue muy, o sea, que estos proyectos más fueron para fortalecer eso del trabajo en grupo y con las personas que me tocó trabajar hicieron un gran trabajo, además que colaboraron bastante. Por ahí también mi grupo de unas 4 amigas también que me colaboraron bastante, que andaban por ahí. Y, o sea, fue muy exponernos. Se cortó, Dylan. No sé si nos escuchas. A ver, a ver, sí, sí. Por mi parte, de las 6 materias, nos fue bien. ¿Aló? Ya, ahí te escuchamos. Terminaste tu comentario, Dylan. Se me está cortando el internet, listo. Ya, Dylan, no te preocupes. Si puedes, igual envíanos un mensajito, no hay problema, ¿ya? Bueno, Digamos que pero con ese... todo, A gran ver, trabajo. listo, Dylan. Con Muchas todo, gran gracias. trabajo que hicieron. Ok, gracias, Dylan. Lastimosamente no te pude escuchar bien, pero entiendo que tu experiencia fue buena. Y realmente, para cerrar un poquito este espacio, porque siento que no quieren hablar y yo no quiero obligarlos tampoco. Sí, pero sería importante que puedan hacerlo también. Vanessa, vamos contigo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. De mi parte fue una experiencia agradable. eh, Primera vez que se presenta así en esa exposición Pechacucha. La verdad, nunca pensé que existía en esa presentación. El reto de presentar en 20 segundos y aprenderte no solo no solo una parte de la exposición, sino que aprenderte más de la exposición con tus compañeros, tener el reto de organizarse y todo eso, profe. Fue un reto y a la vez una agradable experiencia de mi parte y es bonito compartir con los compañeros nuevas experiencias en lo que es ahorita la universidad en modalidad en línea. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Vanessa, también por tu comentario. A ver, chicos y chicas, algunas reflexiones que he recogido con los otros semestres que hemos conversado. En realidad, me alegra muchísimo que en este paralelo en particular no tengamos mayores dificultades. Sin embargo, sí es importante que podamos hacer algunas reflexiones, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de algo que sí mencionan en este curso referente al trabajo en equipo, sabemos que muchos de ustedes
trabajan y es por eso que escogieron la modalidad en línea, ¿sí? Sin embargo, esta dinámica de poder participar y de poder crear tareas colaborativas se enfocan en la realización e incluso en su formación enfocadas más bien en poder desarrollar diferentes habilidades. Cuando ustedes, bueno, entiendo que muchos de ustedes ya están también dentro del entorno laboral, pero muchos otros no, tal vez, ¿sí? Y es por eso que el trabajo en equipo se vuelve también una herramienta para poder desarrollarse en esos entornos en los que se requiere trabajar de manera colaborativa. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene una destreza, tal vez no todos podían hacer las mismas cosas y tal vez una persona diseñaba las diapositivas, por otro lado la otra persona después de haber realizado un análisis integral entre todos y todas hacía la síntesis de los documentos, otra persona tal vez realizaba o colocaba las citas, las referencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me alegra mucho, como les explico, que hayan realizado ustedes en todo caso un buen trabajo, que hayan coordinado bien con sus equipos, pero también sí me habría gustado, porque también pude revisar en algunos casos, que para muchos de esta tarea colaborativa fue más de coger el documento y dividirse parte tú, parte tú, parte tú. Y de eso no se trata un trabajo colaborativo. ¿Sí? La idea es que todos y todas puedan reunirse para discutir, debatir, conversar y enriquecer más allá de la memorización. ¿Sí? Entonces, eso como primera observación. Lo siguiente es el tema del tiempo. ¿Sí? El tema del tiempo realmente en el caso, sobre todo de nuestra carrera de comunicación, recuerden que muchos o muchas de ustedes, si se enfocan en el periodismo, trabajarán también a presión a veces, ¿sí? Y muchas veces tienen que resolver muchas cosas. En otros grupos, por ejemplo, hubo ausencia de algunos estudiantes, por lo que otras y otros estudiantes tenían que resolver el espacio que quedaba de la exposición y tuvieron que incluso improvisar un poco más allá, pero también con el conocimiento que se requería para poder exponer las partecitas que no les tocaban, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, es un ejercicio que también nos ayuda a comprender este trabajo con poco tiempo y también de manera efectiva, ¿sí? Lo siguiente, hay una observación en el caso de la autoevaluación y la coevaluación. Y allí yo primero quiero establecer una conversación con ustedes porque se dieron cuenta que que el día lunes precisamente me tocó reiniciar esta actividad de la auto y la coevaluación, cuando muchos ya habían realizado la carga del informe individual y luego la calificación a sus compañeros y compañeras. Christopher, dame un segundito, ya te doy la palabra, ¿ya? Termino con estas reflexiones y avanzamos contigo. Entonces, en ese sentido, así como digamos, con la realización de nuevas actividades para los docentes, también es nueva esta herramienta de auto y coevaluación. Entonces, según yo, créanme, y ahí les ofrezco una disculpa, programé bien esta actividad. Sin embargo, luego ya me tocó conversar con Alfredito, que es la persona que nos ayuda con el soporte técnico, para que pudiera ayudarme nuevamente con la configuración y me dijo que no podía configurar en la misma actividad, por lo que tuve que borrar esa actividad y volverla a colocar. Por eso fue la urgencia de que me ayudaran cargando nuevamente las tareas. Sin embargo, esto no va a volver a suceder, a pesar de que ya me da un poquito de miedo ahí tocar las diferentes actividades o modificar, ya comprendí cómo se programa esa actividad principal. ¿Sí? Entonces, más bien allí abrimos 2 días, ¿no es cierto?, en 2 plazos para que ustedes puedan subir esta actividad sin problema. Pero también, bueno, en otros casos, pero no me gustaría dejarlo abierto, el tema del uso de la autoevaluación y la coevaluación. En algunos casos, de manera, ¿qué les digo? De manera negativa, algunos estudiantes utilizaron esta herramienta cuando tenían diferentes roces en los equipos en los que participaban. Espero que aquí no, porque no lo han mencionado y me alegra mucho. Sin embargo, esto, créanme que el día de ayer estábamos conversando y salimos con algunos docentes y decían, uno de los docentes decía, no, como los estudiantes no tienen idiosincrasia aún para poder realizar este tipo de actividades, porque se vengan de los compañeros que tal vez no les caen bien o les caen mal o lo que sea, ¿ya? Sin embargo, yo
me niego a creer que los estudiantes no tienen idiosincrasia. Son estudiantes que, si bien algunos de ustedes salieron del colegio y vienen a la universidad, muchos de ustedes ya trabajan, pero todos somos adultos y adultas y tenemos la capacidad objetiva de calificar con justeza. ¿Sí? Entonces, no quiero dejarlo pasar porque sí existió ese comentario y yo me niego a creer eso. Cada uno de ustedes es responsable de cómo realiza esta actividad también. ¿Sí? Eso. Siguiente punto, el respeto del tiempo y las responsabilidades de cada uno y la dedicación, por otro lado, a el espacio de la modalidad y a sus actividades de la carrera. ¿Sí? Sobre todo ha existido esta observación porque también mencionan, muchos compañeros no se conectaron hasta las últimas reuniones, pero al final las sacamos. Y esa no es la idea tampoco, ¿sí? La idea es que todos puedan colaborar de manera que se genere un trabajo integral con aportes de todos y todas en igual porcentaje, tal vez con diferentes destrezas, como les indico, pero sí en igual porcentaje. Ustedes están aquí, supongo que sus papás o sus mamás no les obligaron a inscribirse en esta carrera, ¿sí? Entonces es responsabilidad suya también dedicarle el tiempo para poder formarse en la universidad. Siguiente punto. Ya, me encantó muchísimo, ahí sí me encantó un montón sobre lo que mencionaba Oscar, y es que muchas veces en la modalidad en línea puede parecer que la comunicación entre docente y estudiante, sobre todo en las actividades sincrónicas, es muy sesgada o es muy cerrada debido a la misma modalidad. A veces no tenemos esa interacción cara a cara que nos gustaría para poder abrir debates, abrir conversaciones o reflexionar más allá de la clase que da el docente a los estudiantes, ¿no es cierto? Sin embargo, también les invito a que dentro de las clases ustedes puedan participar, ¿sí? Puedan participar de manera más activa, es decir, puedan hacer críticas, por supuesto, hacer análisis, ¿sí? Para poder llevar a cabo igual un debate dentro de las clases, ¿de acuerdo? Con eso creo que cierro en el caso de los comentarios y le doy paso a... Por allí alguien quería hablar y ya se me fue. Era yo, Liz. Vamos, Cristo. vamos, por favor. Dicen, yo le envié un correo ahorita recién, por la Ujú. mañana, ¿no? Dije que me faltaban algunas tareas, no sé si a los otros compañeros, pero ya me verifica. En lo de la tarea 4 colaborativa me sale que solo la nota de envío, pero lo de evaluar a los compañeros y a sí mismo no me aparece, pero yo sí califiqué, me sale con cero. En la tarea 4, allí sí no Sí, puedo decirte, porque allí sí estaba bien configurada esa actividad y no postergamos ni quitamos plazos, entonces allí sí creo que podrías escribir un correo, ¿sí? Porque créeme que ahí sí no hay ninguna mala programación en el caso de la tarea colaborativa y la auto y la coevaluación. Sería importante que puedas revisar eso también antes de darte la palabra, Julio César. Ustedes tienen dentro de la plataforma, en cada asignatura, en información general, una pestañita que dice normativa, ¿sí? En esa carpetita de normativa, ustedes tienen específicamente un documento que se denomina Guía de Comunicación Docente-Estudiante. Y ahí están precisamente cuáles son los procesos que deben seguir cuando tienen este tipo de dificultades o incluso también cuando por alguna medida tal vez emergente, si no lograron presentar alguna tarea o algo por el estilo. Sí, ahí están los plazos establecidos, los correos a los que deben enviar su mensaje debidamente justificado. Esto retomo porque muchas veces también ustedes, bueno, he recibido en general de los semestres a los que doy clases, profe, por favor, ábrame la plataforma porque me olvidé de subir la tarea y eso no es así, ¿sí? Las fechas están establecidas dentro de los plazos que se deben cumplir. Para eso ustedes tienen diferentes herramientas como la guía de estudiante en la plataforma y asimismo en la misma actividad ustedes tienen las fechas y las horas específicas hasta cuándo deben entregar sus tareas. Sí, por favor. Con esto le doy paso a Julio César, por favor. Sí, profesora, yo tengo una duda. Nos dijeron que o sea, ustedes ya iban a pasar las notas al CIU y estaba revisando la tarea colaborativa número 3 individual, pero no tengo calificado o es que, o no sé, ahí no estoy confundido, o si después nos va a calificar o no, no sé.
Bien, Julio. César, gracias por tu pregunta y más bien, igual, ustedes son el paralelo 1, ¿cierto? Con ustedes créanme que he avanzado el mayor número de calificaciones. Aún me falta la tarea 3 y no recuerdo, y el foro me parece que me falta con ustedes, ¿sí, no es cierto? Ya. Tengan en cuenta que esas calificaciones se suben al final del semestre. Yo estoy resolviendo, créanme que con ustedes es con los que estoy más adelantada, pero la carga laboral es tremendamente grande este semestre por los cambios que hay, ¿sí? Entonces, más bien allí les pido que estén pendientes cuando ya yo coloque las calificaciones. La calificación que se sube hoy y que ya esté en el CIU cargada es la de la evaluación sumativa final 1. Esa ya está en el CIU y ustedes ya la puedan revisar. Solamente esa ahora. De allí ya posteriormente yo iré revisando sus tareas, no se preocupen. Gracias, profe. Listo, Julio César. Vamos, por favor, Oscar, nuevamente. En la tarea colaborativa 2 sí se hizo todo lo que estaba planteado, inclusive estaba con 17, pero ahora no asoma la nota y en el coevaluación y evaluación estaba con 0. No sé qué En la sea. tarea colaborativa, que es de la 2. segunda unidad, o en la La 4. primera que mandó, en la Ya, 2. entonces de la primera unidad es la tarea 2 colaborativa. Déjame revisar. Porque inclusive ya estaba con 17, ahora no tengo nota y en la coevaluación y evaluación tengo 0. Profe, ¿habrá ¿Sabes qué? algún Sí se problema? recuerda. Profe, ¿habrá algún problema si es que, digamos, ahí en la plataforma cuando entras por semana, ahí te refleja 0 y cuando entras vuelta ahí en las calificaciones, ahí vuelta sí te salen las notas? Entonces sí debe ser una configuración por la plataforma, porque ahorita veo, Oscar, y sí tienes calificaciones. No hay, no Entonces, tienes ¿cómo cero. se puede ver? Buena pregunta, porque como yo manejo el Porque sistema cuando entro en de, calificaciones, ajá, es que yo claro, entro cuando al yo entro en sistema general de calificaciones calificaciones de todos y allí sí me salen tus calificaciones. Entonces sí debe ser como que deben ver en algún espacio en particular, tal vez. Si alguien le puede ayudar al mm, compañero, mejor, porque ahí sí, como yo Profe, no una veo la pregunta. plataforma con ustedes, no podría decirles. A ver, voy en orden, Juliana, porfa, ¿ya? De ahí voy contigo, por favor. Con eso, Oscar, igual puedes escribir un correíto a soporte para que puedan ayudarte con la información, tal vez si no logras ver bien las calificaciones. Vamos, Kerly, por favor. Buenas noches, profe. Verá, yo tengo dos dudas. La primera es de la tarea colaborativa, número 2. Si uno no hace el envío de la tarea, no puede ni evaluar ni evaluar, ¿verdad? Ujú. Pero yo sí realicé el envío, pero ahora me sale que en el envío tengo 0, pero sí estoy en la nota de autoevaluación y coevaluación sí la tengo, de la Ya, tarea. igual, chicos, porfa, con soporte, sí, porque si ustedes enviaron y están seguros que enviaron, no tiene que haber algún problema. Allí Es más bien si que, pueden conversar directamente con soporte, estaría mejor. ajá, es que exactamente, por eso le explico, cuando uno no hace el envío en ese apartado, no vale evaluar. Entonces, yo tengo la nota, yo sí envié y tengo la nota de evaluación y coevaluación, pero ya no tengo el envío. Ya. Bueno, Carly, como te digo, y chicos, a todos en general, como son cuestiones más técnicas, allí sí pueden pedir soporte técnico directamente en la modalidad, porfa. Puede ser al correo de Alfredito, él puede brindarles mayor información. Ya, y una última duda sería esto de la coevaluación y autoevaluación de la sumativa. Igual, o sea, está realizado el envío y está cargado las autoevaluaciones y coevaluaciones, porque yo incluso tuve inconveniente con un compañero que no participó mucho en esa materia y lo califiqué y todo, y no me sale la nota, sale como que no estuviera hecha esa fase. Ya, porfa igual. O sea, ahorita si tienen problemas técnicos, yo no lo puedo solucionar, chicos, porque allí sí yo no manejo las plataformas de ustedes. O sea, no puedo revisar más que mi informe general de sus calificaciones. Por favor, Ya, ya. Gracias, Kerly.
Juliana, tú también querías mencionar algo. No, no, ya nada, profe. Tenías tal vez alguna misma inquietud, ¿cierto? Ya, ok. Listo, chicos y chicas. Entonces, con estas breves conversaciones siempre es importante también poder conocer sus criterios, saber qué novedades hay. Yo trato de conversar siempre con ustedes por correo electrónico, pero créanme que el tiempo es muy saturado para mí, ¿sí? A veces no cuento con el tiempo necesario, sin embargo, trato de estar constantemente revisando los correos. En ese sentido, chicos y chicas, vamos a dar por iniciada la clase de hoy. Recuerden que estamos revisando también una introducción a los géneros periodísticos y para poder comprender también este ámbito de los géneros, vamos a hacer un ejercicio en clase. Les envié antes de que inicie la clase un enlace a un programa Miro. Esta es una plataforma que permite una interacción en línea en tiempo real, ¿sí? Y la he dividido, voy a compartirles pantalla y voy a explicarles un poquito. También allí les pido que ustedes hagan las preguntas necesarias para para que ustedes puedan realizar sin dificultad esta tarea. A ver, ya, tenemos este programa. En el caso de que algunos estudiantes, porque veo que hay algunos con usuarios externos o tal vez no están dentro del equipo de la asignatura, por favor, a la coordinadora Génesis, me parece, puedes enviar o alguno de ustedes puede enviar el enlace para que los otros estudiantes puedan ingresar también, los que no tienen acceso a este chat del equipo, ¿ya? Tienen en el enlace esta plataforma, que es una plataforma, como les digo, de construcción grupal. Todos y todas pueden interactuar en tiempo real. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí me olvidé de colocar. Ya. A ver, revisábamos la clase anterior que... a ver, espérenme que ya hice... Ya. Revisábamos la clase anterior los elementos y las partes de la noticia, ¿sí? Con eso vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Recuerden cuáles eran las características de la noticia. Sobre todo en periodismo en general, los géneros periodísticos son... a través del periodismo todos deben cumplir con el ámbito de la veracidad. Ojo que eso es importante en este caso, ¿sí? Luego, sobre todo la noticia es el género o la narración, ¿cierto? Madre de los géneros periodísticos, del que se parte para que nazcan subgéneros y otros géneros periodísticos con otras dinámicas, otras narrativas, ¿sí? Es por eso que en la clase de hoy ustedes se van a tomar media hora y se van a dividir bueno, más bien yo los voy a dividir aleatoriamente en 8 grupos, ¿sí? Cada grupo tiene 2 post-it en donde va a escribir una característica en cada post-it sobre qué otras ideas contrarias, digamos, a la estructura de la noticia puede tener. Un ejemplo de ello les voy a dar, ¿sí? Y si lo van a colocar, pueden hacerlo, pero de manera reflexiva. Ustedes dirán, ¿por qué solo 2 ideas? Solamente van a poner 2 porque me parece interesante que ustedes puedan reflexionar, debatir, conversar para luego establecer la idea que van a colocar allí, ¿ya? Y al final ustedes van a exponer por qué o sustentar las ideas que ustedes colocaron. Ahora sí voy al ejemplo. Una característica muy fuerte de la noticia es el rol del periodista al momento de redactarla. Por ejemplo, decíamos y debatíamos en una clase sobre que la noticia es una redacción objetiva, es decir, únicamente el objetivo o la meta de una noticia es contar un hecho actual sin la subjetividad del periodista, ¿sí? O del redactor. Es decir, que allí no se incluyen juicios de valor, el periodista no dice, a mí me pareció que este evento fue catastrófico, que no sé qué ya, sino que solamente se redactan a partir de las 5 preguntas. Recuerden el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Solamente se redactan a partir de esas preguntas los hechos noticiosos, sin inmiscuir el rol o el criterio del periodista, ¿sí? Entonces, esa es una característica, por ejemplo, que se puede modificar en otros casos. Por ejemplo, en la crónica,
El rol del periodista es mucho más participativo, incluso forma parte o narra en tercera persona, perdón, en primera persona los hechos, ¿sí? De manera cronológica. Entonces, así van a construir las ideas dentro de este apartado, ¿ya? Yo los voy a subdividir aquí dentro del Teams y los voy a enviar a salas independientes para que ustedes puedan debatir y puedan establecer aquí las ideas que mejor les parezcan, pero deben ser ideas sustentadas. Ojo, porque vamos a regresar a esta clase y vamos a conversar un poquito de esto. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Profe, yo tengo una pregunta. Al momento que dice que hagamos dos ideas contrarias, ¿a qué se refiere? Como no, ahí no entendí muy bien. Ya. A ver, más bien voy a explicarlo de otra manera. No necesariamente contrarias, pero complementarias. Por ejemplo, desde el criterio de Julio Cerza, se me ocurre, tú explicas, a mí me gustaría que la noticia sí tenga un tinte más subjetivo, es decir, que el periodista sí pueda poner su voz en la narración, por ejemplo. ¿Ya? A eso me refería con que no sea objetiva la noticia o a ideas que se salen un poco de la estructura de la noticia como la hemos visto. Recuerden qué características tenía la noticia, que es breve, por ejemplo, ¿sí? En comparación con otros géneros periodísticos que vamos a revisar más adelante, pero la noticia es breve en sus diferentes formatos. El objetivo de la noticia es solamente contar los hechos, pero de ahí pueden existir otras características, como la organización, digamos, de los hechos, ¿no es cierto? O de diferentes hechos de manera cronológica, como lo hace la crónica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Paula dice, a mí me gustaría que la noticia sea más extensa y que incluya detalles más minuciosos, ¿ya? Un ejemplo de eso, es decir, más que ideas contrarias, ideas complementarias de la noticia que pueden guiarnos a comprender otros géneros periodísticos. ¿Allí logró comprenderse mejor? Sí, profesora. Sí, súper. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Cuando se quedan callados, o bien siento que están confundidos o que entendieron súper bien que no tienen ninguna otra pregunta. Todo claro, segurísimos. Ya, por ahí alguien abrió su micro. A ver, ¿no? Bueno, entonces, bien, los voy a organizar aleatoriamente en salas para que ustedes puedan trabajar en conjunto. Lo importante es, como les menciono, que debatan, que sean creativos también con las ideas que proponen, ¿sí? Imaginen, e incluso seguramente a muchos de ustedes les gusta la lectura, imaginen en esos otros géneros literarios qué características tienen. ¿Ya? Y podemos hacer por ahí una comparación con los géneros periodísticos. La única característica es que específicamente los géneros periodísticos son veraces, es decir, no pueden incluir características como la ficción, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, por favor. Listo, los envío a la sala y volvemos a las 9:10, por favor. Van a tener esa media horita para trabajar. Por favor, voy a estar incluso ingresando en algunos momentos a las diferentes salas para ver cómo se va desarrollando esta actividad. Listo, chicos y chicas. Gracias, Sof.
Vanessa y Kevin no lograron incluirse a los grupos. No salió Listen, disculpe, para Déjame incluirse en ver. los grupos. Sí, ¿sabes qué? No me permite asignarte porque estás como usuario externo. Me parece que no ingresaste con tu usuario, no estoy segura, pero me sale como usuario externo, entonces no te redirigió a alguna sala. Profe, me puedo ingresar desde mi celular. Lo que pasa es que aquí en la laptop no me permite. Tengo un problema con el paquete de la Universidad Central. Ya fui a exponer, pero no me solucionan la verdad. Me Listo, ingreso desde mi Vanessa. celular. No hay problema. Sí, ingresa Ya, y ya gracias, yo te profe. redirijo. De Ya, acuerdo. gracias. Profe, ya me conecté desde mi celular. Disculpe. Ya, a ver, ya, me parece que ahí sí ya estás como usuario, entonces déjame asignarte. ¿Dónde estás? Aquí estás. Listo, vas al grupo 8, por favor, Vanessa.
Buenas noches, tutora. Disculpe, se me salió de la reunión y recién pude entrar. ¿Me podría mandar a mi grupo, por favor? Grisley, ¿en qué grupo estabas? En el 1. Es que se me apagó la laptop y recién la pude prender. Ya, no te preocupes, déjame moverte otra vez. Gracias. Listo, ahí ya estás asignada, Grisley. Gracias, Lisa.
las entrevistas, la crónica, no sé, porque estaba leyendo el compilado. Eso, aquí están las características, propósito, persuadir, audiencia, ciudadanía interesada en la política pública y tono crítico y Corre. propositivo. Volvimos, chicos, volvimos. No borren. Volvimos, chicos, no borren nada, por favor. Ya, vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla y van a hacer una breve exposición para poder dar paso a la siguiente partecita de la clase. Bien. A ver. Ouch. Ya, a ver, ¿qué tenemos por aquí, chicos y chicas? Vamos, por favor, a iniciar desde el grupo número 8. ¿Algún representante del grupo número 8, por favor, que pueda ayudarnos con las primeras ideas? Menciono yo entonces. Vamos, por favor, con Janet Mena. Buenas noches, profe. Nosotros lo que sacamos fue del reportaje inmerso, en mi caso. O sea, trabajamos del reportaje inmerso y lo que es el artículo de la crónica de opinión. ¿Ya? ¿A qué se refiere cada uno de ellos o qué características distintas de la noticia tendrían estos dos géneros? Por ejemplo, dice que, a ver, espéreme, profe, espéreme, porque estoy aquí con la idea. Vamos, vamos. Andrew, ¿estás en este grupo? Sí, justamente estoy en este grupo. A ver, vamos. Bueno, con respecto a lo que son las características de cada género que elegimos, por ejemplo, en el reportaje inmerso a lo que se refiere es que es un género el cual se caracteriza, por así decirlo, por la investigación profunda y la inmersión, valga la redundancia, en el contexto del tema de lo que es a tratar. Y bueno, por ejemplo, en nuestro caso, el quién podría ser un grupo de comunidades, bueno, el quién, o sea, respondiendo al quién, podría ser a un grupo de comunidades locales afectadas por yo que sé, una problemática ambiental como lo que es la contaminación. Este género yo considero que es idóneo porque permite a los lectores como tal a conectar emocionalmente con lo que son las historias de vida de las personas afectadas, en el caso, por ejemplo, de lo que es la contaminación ambiental. Porque no solo presenta, como lo decía, ¿no? Datos y hechos, sino también lo que es empatizando con sus luchas y esperanzas. Sí, considero que eso es más. Lo que le caracteriza más que todo es porque es más humano. Yo considero que es más humano lo que es el reportaje inmerso. Eso por el lado del reportaje inmerso. No sé si tenga que decir también la característica de la crónica de opinión o le doy paso a alguien más. Vamos a darle paso a alguien más. Muchas gracias, Andrew, por tu participación. Vanessa. Profe, bueno, en lo que es el artículo de opinión, las características del artículo de opinión versus las noticias es que la objetividad es subjetivo, vuelta en la noticia es más objetivo. La finalidad es persuadir o argumentar, vuelta en la noticia es informar hechos. En lo que es la autoría es firmado con posturas claras. Vuelta en la noticia puede ser anónimo o de una agencia. Y el lenguaje, yo opino que es de valorativo y argumentativo. Vuelta en la noticia en el artículo de opinión es informativo y neutro. Ok, bien, Vanessa, muchas gracias también por tu participación. Voy apuntando ideas puntuales y voy a continuar con el grupo número 7, por favor. Y al final hacemos una reflexión. Vamos con... Profe, buenas noches. ¿Quién me habla por ahí? Johanna, vamos contigo, por favor. Ajá.
nosotros elegimos el género periodístico de opinión o de crítica mediática, pues esto se enfatiza, la mayoría de estos medios no, pues no revelan los posibles conflictos de interés o como actores políticos, sí, actores políticos como tal, lo que eso debilita que la transparencia informativa y la confianza al público. Eso, profe. Ya, a ver. Podría ser que aquí se trata de la opinión también mencionaste, ¿verdad? Más que la falta de transparencia, la opinión puede tener también la característica de reflexión, es decir, no solamente de presentación de la información como en el caso de la noticia, sino de reflexión, análisis y crítica incluso, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente hay ojo con esto, no necesariamente la opinión quiere decir que hay falta de transparencia. En algunos casos, sí, por supuesto. Bien, ¿qué más pusieron aquí? Profundización, contextualización, ¿ya? Esto todavía no lo explicaste, Joana, ¿o sí? Esa parte va a exponer mi compañero que puso esa pequeña A ver, partecita. Yo vamos, fui por profe. favor. Buenas noches. Buenas noches. Ya, nosotros escogimos este texto, o sea, sobre el reportaje porque nos describe claramente las características principales, ya que cómo se diferencia de la noticia, ya que este es otro género periodístico, como se podría decir, fundamental. La diferencia de la noticia es que, por ejemplo, la noticia es objetiva y responde principalmente al qué, quién, cuándo y dónde. Puente reportaje añade la profundidad, el análisis y el detalle explorando el cómo y el por qué. Ya, muy bien. Muchas gracias, Fabricio. Contextualización y análisis vamos a poner aquí. Ya. Vamos, por favor, con el grupo 6. Veo sus mausitos correr por ahí. Ya no modifiquen nada, por favor. Vamos con el grupo 6. ¿Quién va a presentar? Bueno, profe, buenas noches. Nosotros elegimos un artículo de opinión, ya no alcanzamos a ponerle ahí, pero nosotros nos basamos en lo que es el lead. ¿Por qué? Porque el papel del lead es captar la atención de la audiencia y determinar la percepción que tiene la audiencia. Entonces yo creo que al momento de nosotros escribir un artículo de opinión, necesitamos captar a la audiencia no solo para que puedan interactuar con lo que nosotros opinamos. Julio César, ¿puedes explicarnos tu parte, por favor? Claro, sí, bueno, en sí la parte del sensacionalismo es necesario para captar, en este caso sería para captar la audiencia, y también una definición breve sería pues que los medios usen, ¿cómo podría decir? La ética en el periodismo para así poder tener un buen uso de esto del periodismo, ¿no? Eso es mi aporte. Ya, esta es igual como una crítica, ¿cierto? Que Ajá. no está mal, ya, no está mal, pero bueno, el enfoque era otro. Pero me parece bacán esto que colocan acá del sensacionalismo. Ya, vamos a ponerle ahí. Ya. Vamos con el grupo 5, por favor. ¿Qué ideas tenemos aquí? Buenas noches, profe. Kevin, vamos, por favor. Ya bueno, profe, en lo poco que escuché porque tenía problemas con mi internet, llegamos a un debate en el que hablábamos sobre la profundidad en las noticias y lo que hicimos fue analizar este tipo de géneros periodísticos, los cuales eran la entrevista crónica, el reportaje y, y las entrevistas. A través de estos ejemplos pudimos ver que cada uno aportaba distintos niveles de profundidad a la información. En caso de la entrevista, vimos que es una forma directa de conocer la opinión del protagonista, así podría decirse. Las crónicas también que, que llaman la atención, no solo porque cuentan lo que pasó, sino que pueden hacer un descubrimiento de los hechos.
Eso, Ya. profe, no sé, alguna compañera que quiera aportar algo más. Ya. Nosotros escogimos lo que son los géneros de interpretación, que sería la entrevista, la crónica y el reportaje, ya que aquí nos brinda una profundidad y una información un poco más extensa que nos ayuda a comprender de mejor manera lo que está pasando, digamos, las noticias. Y también, digamos, en la crónica y en estos de acá, en estos tres tipos, también influye lo que es un poco la narrativa, pero sin tener mucho la subjetividad, o sea, sin manipular, por así decirlo, las noticias. Ya, nuevamente hay una precisión. Presentar una opinión no significa una manipulación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio hoy con una crónica para que podamos comprender cómo se puede ser subjetivo sin distorsionar la información. Continuamos con el grupo 4, por favor. Ya, profe, verá, nosotros pusimos lo que son las voces diversas. Por ejemplo, así como que muchas noticias citan a una sola fuente o como decir fuentes oficiales, pero deberían como que incluir perspectivas, como le explico, más variadas y representativas. Especialmente, por ejemplo, de quienes están como que los directamente afectados y para evitar como que un sesgo institucional. Bien, bien, Juliana, muchas gracias. ¿Algún otro integrante del grupo? Sí, profe. Bueno, esto no solo serviría para enriquecer, nos proporcionaría más a los lectores para tener una comprensión un poco más completa hacia el tema, de lo que se va a tratar. Ujú. Ya, eso también es súper chévere. ¿Cómo llamar la atención del lector? Fíjense en todos los apuntes que voy haciendo, ¿ya? Vamos, por favor, con el grupo número 3. Pues bueno, profe, escogimos aquí la radio y la noticia. Pues primero en la radio la escogimos porque esto es una forma ideal para dar mensajes o transmitir noticias al momento en que se ocurren hechos, ya que esto generaría una cercanía con las personas oyentes y mantendría su interés. Escogimos esta característica porque permite combinar el periodismo informativo con la reacción rápida de las personas, haciendo que la audiencia siempre esté más actualizada sin una necesidad de ver una pantalla. Ya. También elegimos la noticia porque, bueno, a pesar de que sí sería, o de vez en cuando sería bueno conocer los puntos de opiniones, hay que entender nuestro papel y el papel de los medios en la construcción de la opinión pública. O sea, dar una opinión, por ejemplo, dar una opinión de un tema, pero tal vez, por ejemplo, mis ideales y mis principios, las cosas que me enseñaron, o sea, podrían afectar un poco digamos, la subjetividad, tal vez al yo darla, tal vez quedar a la mala interpretación de las personas o simplemente ser mía esa opinión, podría influir en su propia opinión de una forma mala, no diría mala, pero de una forma que sería diferente. Por eso lo mejor es dejarla que sea objetiva para que así las personas puedan construir sus propias opiniones y sus propias perspectivas. Bien, Donato, muchas gracias por la presentación. Continuamos con el grupo número 2, por favor. Sí, aquí en nuestro grupo escogimos la narrativa de un reportaje, el artículo de opinión, ideas sustantivas, teniendo en cuenta el lenguaje coloquial que se puede implementar en un reportaje. Muchas veces el lenguaje es muy formal y como que se aleja mucho de las personas y nos llama mucho la atención, pero cuando se ingresa un lenguaje más coloquial, jergas, refranes que se utilizan en determinado lugar, entonces se ajusta a la identidad de uno, ¿no? Y entonces se conecta más con el público. Ya, vamos a darle un punto, mentira, no les damos puntos, pero sí vamos a hacer una observación respecto de esta característica que sí distingue de las características que tiene la noticia. Sí es una cosa clave que vamos a ver hoy, ¿ya? ¿Alguna otra idea aquí, chicos, del grupo? Sí, Vamos. puede ser que en este
caso la narrativa es del reportaje no solo presenta información, sino que igualmente enriquece a la experiencia del lector, dando una comprensión más profunda del tema. Y bueno, en este caso sería el quién, ya que el periodista actúa como un testigo y un narrador, y igualmente el cómo, mediante investigación y entrevista de datos. Y el cuándo sería, bueno, una narrativa situada en un marco contemporáneo, concreto, y que esté en tiempo real. Súper también, chicos. Siento que comprendieron muy bien la dinámica de qué características debíamos revisar adicionales que no tiene la noticia, ¿sí? Ya vamos a averiguar. Vamos con el grupo 1, por favor. Grupo 1, chicos Sí, y Lizan. chicas. Nosotros escogimos el reportaje crónico y la entrevista. Hicimos un tipo de diferencias entre los dos, porque hay primero lo que es lo que significa y luego van lo que se diferencia entre las dos, que es primero el reportaje es que se profundiza en un tema específico mediante una investigación detallada, donde combina la información con elementos narrativos y testimonios contextuales. Ya. Aquí también, solo que no, ya nos faltó el tiempo. Y vamos a colocar más que todo que por qué para nosotros como comunicadores sociales en un futuro para ya ejercer en nuestra carrera, porque es importante ejercer el reportaje crónico. Entonces habíamos dialogado que aquí más que todo es para humanizar la información, porque no para todos tenemos un lenguaje muy técnico y no siempre va a ser muy comprendido por todas las personas. Segundo, profundizar la realidad. ¿A qué me refiero con eso? A que brindemos una noticia totalmente verdadera y que se pueda comprobar más que todo. Ahí también se desarrollan las habilidades que nosotros tendríamos. Y por último, creo que habíamos hablado algo del tema de la empatía, pero con una compañera que ya se le fue el internet. No sé si me pueda intervenir después de mí. No sé si me escucha yo. Sí, ahí se escucha. Ah, ya. Ay, por fin. Habíamos hablado de lo que se debería generar la empatía y la acción, a lo que se debería mostrar las realidades de las personas, los lugares afectados por los temas que la crónica cubre y el poder que significa manejar el reportaje crónico, que genera empatía en la audiencia y en muchos casos inspira la reflexión o incluso a la acción de las personas que deben cubrir esto. Listo. También muy bien logrado, chicos y chicas del grupo número 1. A ver, revisemos algunas características y comprendamos por qué realizamos este ejercicio en clase. Lo primero, como habíamos mencionado en la clase anterior, el género periodístico por excelencia es la noticia, comprendiendo que los periodistas o la labor del periodista es buscar la verdad de los hechos. ¿Sí? La verdad de los hechos puede ser manipulada, por supuesto, a partir de la perspectiva de dónde se cuenta la noticia, desde dónde, qué elementos se cuentan, qué elementos se dejan de contar, ¿sí? Sin embargo, la noticia, por excelencia, es del género periodístico, pues cumple con el objetivo, como varios de ustedes mencionaron, meramente de informar, ¿sí? Ahora bien, a partir de la noticia se desentrañan otro tipo de géneros periodísticos, incluso subgéneros, como les mencionaba. Un ejemplo de subgénero, y lo puso el grupo número 5, y también me parece que lo pusieron acá en el grupo número 1, es la entrevista. Puesto que para la construcción de una noticia, también lo mencionaban varios grupos, seguramente, o más bien, si nosotros leemos el periódico o la noticia en Internet, vamos a ver que la característica es sí tener fuentes. ¿Sí? Un periodista no es nadie sin sus fuentes. Ojo, porque es de donde recoge la información y existen diferentes tipos de fuentes, como la fuente de los protagonistas de la noticia, los espectadores, ¿sí? Asimismo como las organizaciones o las instituciones y adicionalmente los documentos, por ejemplo. Ahora bien, el que una noticia tenga un número limitado de fuentes es también en cierto nivel un límite, ¿sí? Y es por eso que colocaba por acá
La profundización, lo pusieron varios también. Voces diversas, es decir, un mayor número de fuentes, ¿sí? ¿Qué más ponían por aquí? La opinión de las fuentes. Fíjense que también estamos hablando de opinión, que es algo que no incluye la noticia. La opinión no está expresada en una noticia, ni siquiera la del mismo periodista, solamente se recogen las fuentes, las opiniones sí de las fuentes, pero realmente en varios casos el periodista debe ser el encargado de precisar qué tipo de información sí puede comunicar de las fuentes, ¿sí? Ahora bien, otras características, bueno, aquí no sé si concuerdo tanto con el sensacionalismo, pero sí características que sean gancho para poder avanzar y leer cualquiera de los otros géneros, ¿sí? La investigación profunda, es decir, un análisis más amplio y no breve solamente de un hecho en particular, ¿sí? Ahora, la noticia no incluye de ninguna manera un lenguaje coloquial, ¿sí? Es decir, la noticia debe ser comentada, o más bien no comentada, sino comunicada de manera formal. Otros géneros periodísticos, sí, como el reportaje, incluyen, por ejemplo, un lenguaje coloquial. El artículo de opinión, por supuesto, pero no solamente el artículo de opinión. Otros géneros periodísticos, como el mismo ejercicio del comentario de los periodistas frente a las coyunturas nacionales. ¿Sí? Yo les he invitado algunas veces a que puedan consumir el programa A Primera Hora en la Radio Armónica. Ahí hay un espacio donde mi periodista favorito, que siempre les menciono, Fabricio Vela, abre un espacio en donde él debate y hace un análisis respecto de la coyuntura nacional. Sin embargo, y allí me refiero a que no necesariamente la opinión puede sesgar y puede generar una construcción de opinión pública sesgada, sino puede brindar, y ese debería ser el objetivo del periodismo, brindar a la ciudadanía, a la opinión pública, ¿no es cierto? Estas herramientas para que puedan elegir una postura, es decir, que sí tengan información contrastada, pero también un análisis a partir del conocimiento del periodista, ya que conoce varios hechos, una serie de hechos noticiosos. Y por supuesto, el testigo es el mismo narrador, por eso les decía que este equipo realizó un gran trabajo, porque en la noticia el periodista no pone su perspectiva de los hechos en la narración, pero sí en otros géneros periodísticos como el que vamos a revisar la clase de hoy y que es la crónica. Con esto entonces avanzamos brevemente revisando algunas características, ¿sí? Entre los géneros periodísticos que nacen de la noticia está la crónica. Sin embargo, esta incluye un arte narrativo, es decir, que al detallar con mayor minucia, con estas características de utilizar términos morochos, si se quiere, ¿no es cierto?, o términos de las jergas populares, utiliza también el rigor del periodismo, es decir, se puede jugar con el lenguaje, se puede jugar con la narración, pero no se puede jugar con el rigor del periodismo y con contar los hechos de manera objetiva, ¿sí? En la medida de lo posible, desde la perspectiva, ojo, aquí sí desde la perspectiva del redactor o del periodista. Aquí van a ver que este género se destaca por su capacidad de explorar mundos insólitos. No se refiere a un hecho en particular, sino utiliza herramientas como las escenas detalladas, los diálogos fieles de las personas o de las fuentes que son parte de un hecho, ¿sí? Y una voz única del cronista. Es por eso que la característica de las crónicas es que el mismo periodista es el que va contando los hechos, ¿sí? Continuemos brevemente. Para esto podemos revisar, y más bien les invito para que ustedes puedan realizar la tarea que vamos a explicar al final de la clase, el documento Antología de Crónica Latinoamericana Actual. No es obligatorio, ojo, si quieren ustedes pueden encontrar otras fuentes para realizar su tarea. Sin embargo, aquí vamos a encontrar un compilado de crónicas de Latinoamérica. Y vamos a ver más adelante por qué es importante comprender la crónica latinoamericana, ¿sí?
Se define la crónica como la reconstrucción literaria de los hechos y es por eso que la crónica en su nombre tiene este término cronos, es decir, que los hechos se van narrando en escenas organizadamente. Aquí, a diferencia de la noticia, recuerden, lo más importante, las 5 preguntas más importantes estaban en el lead o la entradilla. ¿Sí? Aquí no necesariamente. Por supuesto que el título sí debe ser un gancho para poder enfocar al lector o invitar al lector a que continúe revisando la crónica. Sin embargo, aquí no se responden las 5 preguntas en la entradilla o lead, o no necesariamente. En algunas crónicas sí, que comparten este rasgo de la noticia. Aquí la crónica se va narrando sucesivamente en escenas debidamente organizadas de manera cronológica. Carlos Monsiváis diría que, o la describe como el empeño formal domina sobre las urgencias informativas, es decir, la forma, la narrativa, e incluso tardarse, ¿no es cierto?, en revisar los detalles, en investigar más, en recoger más voces, hacen que esa característica predomine más que comunicar con inmediatez, ¿sí? En palabras de Gabriel García Márquez, una crónica es un cuento que es verdad. Seguramente muchos y muchas de ustedes han leído un cuento y han visto que tiene esa característica narrativa riquísima en la lectura que te invita a imaginar, te invita a conocer, a imaginar los colores, las voces, los paisajes, ¿no es cierto? Normalmente una noticia no tanto. El objetivo meramente es informar. En el caso de la crónica sí es enganchar al lector a través de estas herramientas narrativas literarias. Ahora bien, ¿cuál es otra característica o cuáles son las características de la crónica? ¿Sí? Que es uno de los géneros que parten de la noticia. La estructura narrativa que busca atrapar el interés del lector mediante el uso de técnicas literarias que se utilizan desde la literatura, ¿no es cierto? Estas técnicas que ayudan a embellecer, es decir, a tener una estética más dinámica de la redacción de la crónica, ¿sí? Y que eso mismo es lo que ayuda a enganchar al lector durante todo el documento. Además, combina lo subjetivo, y esto es lo que nos mencionaba el grupo número 2, si no estoy mal, ¿sí? La voz del cronista con lo objetivo, que es el rigor de comunicar específicamente cómo es que sucedieron los hechos, pero estéticamente se va narrando desde la voz del periodista o del cronista, en este caso. ¿Sí? Lo siguiente, se centra en personajes, ambientes y situaciones, y esto también es lo que nos dijo el grupo número 2, conocer más allá, ¿no es cierto?, de los elementos básicos de una noticia, es decir, conocer las características del personaje, saber cómo se iluminaba el ambiente, las situaciones que vivieron, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos. ¿Cuáles son los elementos narrativos? Ojo, porque estas características de la crónica son generales. Ahora, ¿qué elementos narrativos se utilizan para enriquecer y brindar detalle a esta narración? Lo primero es la construcción escena por escena, que ya les expliqué, es como una novela que se relata cronológicamente. Lo siguiente es el uso de diálogos fieles, es decir, los personajes se desarrollan a través de sus propias palabras, ¿sí? A partir de citas o términos de la jerga, ¿no es cierto?, popular que normalmente utilizan en su vida cotidiana. No así en la noticia, que utiliza un lenguaje más formal, ¿sí? Ahora bien, la perspectiva en primera persona, ¿sí? O en tercera persona en algunos casos. Aunque el cronista puede narrar desde su punto de vista, puede narrar de un punto de vista omnisciente, es decir, que va adoptando la perspectiva, por ejemplo, de un personaje. Y esa es la característica en este caso que va a lograr conectar al lector con la historia. Es decir, aquí sí el periodista a partir de un personaje puede narrar qué sintió, qué pasó, qué sucedió en la crónica, ¿sí? Siguiente. Algunos elementos ahora bien descriptivos de la crónica. Tiene la característica de descriptivos para enriquecer e incluso adentrar emocionalmente al lector
en la narración. Por ejemplo, la descripción detallada o pormenorizada de los ambientes, los personajes, las situaciones, las emociones, etcétera. ¿Cuál es la dimensión simbólica? Ojo que esto es importante y se conecta con el documento que les mencioné sobre las crónicas latinoamericanas. La característica es que más allá de describir o más allá de informar, como en el caso de la noticia, la crónica busca revelar significados profundos. En Latinoamérica específicamente está anclada a los enfoques sociales, ¿sí? Como vamos a ver acá, más adelante. Déjenme pasar esto, que ya lo revisamos. Perdón, antes de pasarme, o más bien vuelvo, ¿ya? Acá. Acá. Ya. ¿Qué temas incluye la crónica? ¿Sí? Y es por eso que tienen estos tintes sociales, sobre todo en nuestro ámbito latinoamericano. ¿Sí? La crónica se distingue por abordar temas sociales como los temas humanos, los temas inusuales que pueden generar incomodidad, ¿no es cierto?, en la opinión pública, o los temas marginales. Por ejemplo, pueden hablar de la pobreza, de la desigualdad, de la identidad cultural, de las identidades de género, de las historias de vida extraordinarias, ¿sí? O de hechos que seguramente no generan un impacto social, pero que tienen un impacto dentro de un espacio determinado, como vamos a revisar en la crónica de hoy. Algunas características. Aquí quiero pasar brevemente porque más bien quiero proponerlo a partir de una crónica, ¿sí? Para que revisemos los detalles que acabamos de mencionar y lo que ustedes también desarrollaron en su trabajo. La crónica es un género híbrido entre la literatura y el periodismo. Sin embargo, en el enfoque o al clasificarla dentro de la taxonomía de los géneros periodísticos, debe contar con esa precisión y fidelidad a los hechos. La literatura puede crear eventos utópicos o fantasiosos, ¿sí? A partir específicamente de la literatura, ¿sí? Como Alicia en el País de las Maravillas, se me ocurre. La mayoría son eventos fantásticos, ¿sí? En el caso de el periodismo, son casos, o como mencionábamos antes, ¿no es cierto?, como de vida o hechos de vida extraordinarios, pero que son realmente, que son de la vida real, ¿sí? Pero tienen estas técnicas literarias. Incluye esta influencia literaria, la voz del cronista, no me quiero quedar mucho por acá. También está, por supuesto, y que es una cosa no menor o una cosa principal dentro de la crónica, la inmersión y la voz, la perspectiva ética y moral del periodista. Esta perspectiva, como nos menciona el documento, además de relatar, ¿sí?, el cronista también interpreta. Por eso muchos de ustedes también dijeron que podían partir de géneros periodísticos interpretativos, ¿sí?, que dan voz a marginados, por ejemplo, que cuestionan el status quo, ¿sí? Bien, a ver, la evolución histórica, no me quiero quedar mucho acá, pero este género en particular nace desde desde las crónicas de la conquista, entre comillas, ¿sí? De cuando los europeos vinieron al continente latinoamericano, ¿sí? Y narraban también en escenarios, ¿no es cierto?, en diferentes escenarios cronológicos, cuáles eran sus experiencias en esa, entre comillas, conquista. Luego existieron unos cuadros de costumbres también que de alguna forma, de manera organizada en escenas, van capturando la vida cotidiana y las tradiciones locales en el siglo XIX, ¿sí? Y finalmente, la nueva narrativa periodística, que es el nuevo periodismo que se parte del periodismo estadounidense. Allí hay autores como Truman Capote y Gail Talasy que logran también captar ahora ya de manera textual, pero desde esta narrativa periodística, desde los hechos reales y no fantasiosos. Listo. Ya, aquí una breve clasificación ahora propuesto por Susana Parrat,
¿sí? Que ustedes tienen el documento en la plataforma, en los recursos complementarios. Ella también busca hacer una clasificación final de los géneros periodísticos. Y aquí podemos ver, ¿sí? Ella, en lugar de colocar como un género noticioso o como un género de manera formal a la noticia, ella lo coloca como información, es decir, esa información real que debe ser breve, que debe contener informaciones múltiples o información reportajeada, es decir, que a partir de reportajes se va generando esa información. La siguiente capa, digamos, estaría el reportaje, ¿sí? Ahí hay diferentes otros géneros periodísticos en los que no me quiero enfocar tanto hoy, ¿ya? La crónica y los géneros de opinión, como ustedes ya saben y revisábamos la clase anterior. Ahora bien, ella coloca los subgéneros dentro de estos géneros macro, ¿sí? Entre ellos la entrevista. ¿Por qué hago tanto hincapié en la entrevista? Porque en realidad es un subgénero que logra complementar a cada uno de los géneros. Hay entrevistas para recolectar información de las fuentes en la noticia, en el reportaje, en la crónica y así también en los géneros de opinión. Ustedes pueden revisar con mayor detalle el documento de Susana Parrat o Sonia me parece que es Sonia Parrat, ¿sí? En el que se encuentra detalladamente estas características de los diferentes géneros. Ahora sí, para partir de cómo van a realizar su tarea, porque me queda poquito tiempo, ustedes tienen en la plataforma el análisis crítico y aplicación práctica de los géneros periodísticos en el contexto contemporáneo. Ustedes van a realizar van a desentrañar si ustedes gustan una noticia o una crónica periodística, ¿sí? La crónica pueden sacarla del documento que les mencioné o pueden googlear y encontrar una crónica, pero la característica es que sea periodística, ¿sí? Cualquiera de los dos géneros. Y van a crear una presentación en la que desentrañen la crónica, ¿sí? O la noticia. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Esta crónica, sí, Mi pregunta era, ¿la noticia puede ser tal vez un video? sí puede ser un video, no hay problema, pero debe tener la Listen, característica de noticia. Ojo, cualquier formato que sea. listen, Sí, podría ser también un reportaje informativo. puede ser también un reportaje informativo, no hay problema. Gracias. Juliana, Profe, ¿la noticia también puede ser política o no? sí, de cualquier tema. Los géneros periodísticos todos abordan cualquier tema. La noticia puede ser política, económica, social, cultural, la que ustedes gusten. Y asimismo, la crónica y asimismo el reportaje o el género periodístico que ustedes quieran analizar. ¿Sí? En este caso, yo les voy a mostrar una tarea que yo hice cuando estudiaba periodismo en la Central, ¿ya? Pero yo analicé esta crónica que se titula "Ha muerto el señor que te abre la puerta". Desde allí podemos comprender que se trata sobre la narración de un hecho que realmente de manera general, digamos, o a nivel nacional, no tiene un impacto así como que se murió, digamos, el señor portero en este caso, ¿sí? Sin embargo, de manera social y personal, la periodista que narra esta crónica expresa el papel que cumplía día a día el portero que le abría la puerta, ¿sí? Todos los días. Vamos a leer un poquito porque creo que no vamos a alcanzar tanto. Y miren, va la idea, ¿no es cierto? Es que ustedes puedan desentrañar el género que ustedes escogieran. Les voy a compartir pantalla también. A ver, les voy a compartir toda la pantalla. Ya. Miren, por ejemplo, ya. La portada, ustedes ponen allí o sea, el análisis de qué tipo de género escogieron y también sería importante que ustedes coloquen el medio, ¿sí? En este caso, esta crónica fue publicada en la revista peruana Etiqueta Negra, ¿sí? Y es una crónica escrita por la autora Elda Cantú. Aquí puse una breve introducción de quién es la autora, ¿no es cierto?
Puse asimismo una portada, una captura de la portada de la crónica, ¿sí? Con la fecha de publicación y el título de la crónica. Asimismo, ustedes van a investigar cuáles son las partes o cuál es la estructura del género periodístico que van a investigar. En el caso del reportaje, comprenderán las diferentes características, investigarán y las reconocerán en el género y en el artículo específico que hayan ustedes escogido. ¿Sí? En este caso aquí yo reconocí, por ejemplo, el título y el sumario. ¿Qué es el sumario? Esto no hemos visto, a pesar de que las noticias también pueden incluir esta estructura. El sumario no es más que una idea secundaria o que complementa al título, pero que ayuda a enganchar al lector. En el caso de esta crónica, escuchen lo que menciona el sumario. Una madrugada murió el portero de un edificio y una vecina empezó a preguntar a todos por él. ¿Quién es el extraño que te saluda todos los días? No tiene una estructura como, por ejemplo, el lead, que sí responde a las 5 preguntas, pero sí tiene un texto que complementa al título. El título solamente dice el señor que te abre la puerta, pero aquí ya se conocen detalles, que una madrugada murió el portero de un edificio, por ejemplo, e incluso con una pregunta invita al lector a continuar leyendo el desarrollo de la crónica, ¿sí? Bien, la siguiente partecita es la entrada, entradilla o lead, algo que decir. En el caso de la crónica, la entrada tiene, por ejemplo, diferentes características que ya evidencian cuáles son los enfoques que tiene una crónica. Hay algo que contar, algo importante que contar, ¿sí? La muerte del portero. ¿De qué manera se va a contar? De una manera ágil también es una característica. Pero también aquí ya se evidencia que la narración va en primera persona. Vamos a leer esta primera partecita. ¿Puedes ayudarnos, Diego Carrera, por favor, con la lectura? Sí, a ver. Dice, el trabajo de un portero es, sobre todo, saberse la vida de los vecinos y callarla. Una mañana, en el vestíbulo del edificio donde vivo, apareció tras una vitrina el anuncio de la muerte del portero. Cuando salí a trabajar, estaba allí, escrito en Times New Roman sobre papel bond, y empecé a llorar por alguien a quien nunca había llamado por su primer nombre. Se había muerto el señor que me abría la puerta del edificio todas las mañanas, el que recibía el correo, el que regaba las plantas. Era como un pariente lejano que aplaudía los primeros pasos de un bebé del edificio y que telefoneaba hasta otro país si una tubería rota amenazaba con inundar tu casa. Días antes de morir me había llamado por el intercomunicador para advertirme que un inspector estaba subiendo a cortarme la electricidad. Cuando eres un inmigrante te acostumbras a esa orfandad de ser desconocido a tiempo completo, pero nadie te prepara para el desamparo de enterrar a un muerto en el extranjero, aunque sea solo tu portero. Ya, ¿qué características encontramos aquí, chicos y chicas? Lo primero, sí, y que ustedes también mencionaban, justo cuando dice una mañana en el vestíbulo del edificio donde vivo, es decir, está narrando en primera persona, ¿sí? Luego, incluso a través de un sarcasmo un poco, utiliza esta partecita. Cuando salí a trabajar, estaba allí escrito en Times New Roman sobre papel bond. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué idea se les viene cuando leemos esta partecita? Que me parece como muy cruda en realidad. Que se enteró por un periódico de su muerte. Pero ¿qué emoción te genera esta partecita? Sí, triste. Asombro. Ya. ¿Qué más les genera esta partecita? Un impacto. A ver, por allí abrieron el micro. Un impacto emocional podría ser también. Tal vez nos... Tal vez ¿alguien ahí va a mencionar algo? Nostalgia. Nostalgia. Ya. Fíjense
que nos lleva a imaginar también a partir de la forma en que se narra. En una noticia tal vez no hay tanto detalle como decir, estaba allí escrito sobre un papel bond en Times New Roman, que es la tipografía más básica de las básicas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad puede comunicar a partir de cómo un evento tan importante puede comunicarse a través de un papel, ¿sí? Un papel así tan simple y con la tipografía más simple. ¿Sí? Les invito igual a que puedan leer el desarrollo de la crónica, ¿sí? Es una crónica lindísima, ¿ya? Luego, al contrario de la noticia, y aquí se ha borrado porque han pasado tantos años que no sé qué pasaría, pero en el desarrollo del cuerpo se responden las preguntas del periodismo, ¿sí? El qué, el quién, el dónde, cuándo, cómo, por qué. ¿Sí? Allí ustedes pueden identificar en qué partecitas o con qué frases particularmente se van respondiendo a las preguntas del periodismo. Luego, es importantísimo y es un dato no menor que ustedes logren identificar las fuentes. Como les menciono, no hay periodismo sin fuentes, es decir, el encontrar, ¿sí? Todas las voces que ayuden a construir un hecho y que aporten emotivamente. Seguramente las diferentes fuentes en esta crónica ayudan, ¿no es cierto?, a comprender tal vez cosas que entre los vecinos que vivían en el edificio no conocían del señor portero. Cada uno lleva una relación distinta, ¿no? Entonces allí, miren, Kapuczynski caracteriza o clasifica, perdón, en tres capas, digamos, las fuentes. Primero, la gente. La gente es la primera fuente, es decir, desde sus experiencias que tienen para aportar a este tipo de género, sus voces, las voces que decían, ¿no es cierto? La segunda fuente son los documentos, es decir, qué existía sobre datos tal vez más estadísticos, más objetivos, ¿no es cierto? En el caso de esta crónica existió un sociólogo, ¿sí? Y una tercera fuente que son otros medios. Por ejemplo, otra cosa u otra forma de contar el mismo evento es una noticia. En un medio salió también, por ejemplo, en el Comercio de Lima, salió la noticia de la muerte del portero, ¿sí? Pero es una forma muy cruda, muy sencilla, muy informativa, que es el objetivo de la noticia también, ¿sí? Pero es otra forma de contar la crónica, ¿sí? Siguiente, el estilo y la modalidad, es decir, en el estilo, ¿qué características les comunica? Hay claridad, concisión, precisión, sencillez, ¿sí? Revisemos esas características y reconozcámoslas. Así como la modalidad, por ejemplo, en este caso, más que ser una crónica política, ¿no es cierto? Porque por supuesto que hay crónicas políticas, ¿sí? Pero en este caso es de interés social y lleva mucho más a la emotividad y a reflexionar sobre las personas que nos rodean y que generan un apoyo también en nuestras vidas. Un suceso es también una historia urbana, ¿no es cierto? Porque sucede en la urbe de una ciudad, en un edificio, ¿sí? Así ustedes van a realizar su tarea, por favor, chicos y chicas, ¿sí? Lean bien, revisen bien, encuentren crónicas, encuentren noticias que tienen estas características riquísimas del periodismo. Bien, como recomendación, por ejemplo, les puedo invitar a leer también el libro. Esta es una crónica en libro que se denomina La guerra tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Es una periodista que relata el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es un libro hermosísimo, les recomiendo también como periodistas deberían leer. Regálenme un segundo que sonó mi alarma de Timón y Pumba. Ya. Preguntas, chicos y chicas. ¿Tienen preguntas sobre la tarea, sobre la clase de hoy? Donato. Entonces, no entiendo muy bien la parte que dice, desglosa las partes del artículo según su género, explica brevemente la función de cada elemento, incluye imágenes o diagramas ilustrantes de la estructura. Ya, Para a ilustrar la ver. estructura.
Ok, muchas gracias, Donato, por la pregunta. Es un poquito de lo que acabamos de revisar. Por ejemplo, en el caso de la estructura de la crónica y de la mayoría de géneros periodísticos cuentan con un título, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a colocar y van a reconocer título, colocan el título de la crónica o noticia o reportaje, lo que ustedes elijan, y van a escribir a un ladito qué función cumple el título en el caso de cada uno de los géneros que ustedes elijan. ¿Sí? Asimismo, pueden, por ejemplo, tal vez al inicio generar una infografía en el que mencionan tal vez de manera general, la crónica tiene las siguientes partes y la función de las partes es la siguiente. Ya en la primera diapositiva se me ocurre si no quieren desglosar en cada partecita, ¿sí? Pero recuerden que el objetivo puntual es que ustedes vayan reconociendo la estructura de los diferentes géneros periodísticos, ¿sí? Reconocen la estructura a través de para qué sirve cada parte o qué función cumple cada parte y a la vez cómo se expresa esa función en el ejemplo que ustedes escojan. ¿Ahí quedó más claro, Donato? ¿Se fue? ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? No, segurísimos. Ya, súper, entonces los dejo descansar, cuídense mucho, hagan bien sus tareas y ya nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que tengan una bonita noche. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Bonita noche. Profe. Ya, de acuerdo, las personas que quieran quedarse conmigo nos quedamos un ratito, pero déjenme timbrar. Ya, listo. A ver, empezamos con Kerly que tiene su manito levantada, por favor. Profe, ¿sí me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Tenía una duda respecto al foro.